Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Tuvimos un nuevo gobierno, y creo que por nuevo digo improvisado, porque evidentemente el que está como responsable, como zar, digamos, anti-COVID, ¿no? Ha sido un personaje que en su momento fue reconocido, Raúl, hay que decirlo, por su experiencia, porque técnicamente tenía mucha experiencia, es un personaje muy preparado, pero que le ganó la tentación de la política, del poder, y eso le vino a dar al traste a cualquier estrategia, Raúl. Recordemos que en nuestro país hace unos 10 años también tuvimos una cuestión, nunca como la que hemos vivido ahora, pero bueno, aquí se originó el H1N1, y créeme que él formaba parte del equipo, digamos, de especialistas, porque así lo designó en ese entonces el presidente Felipe Calderón, de enfrentar la pandemia con todos los especialistas, con todos los científicos, y de verdad vacunando de alguna manera la tentación política que era evidente, y creo que lo hicieron muy bien. O sea, sí hubo fallecimientos, sí hubo una cuestión, pero hubo una alerta internacional en la que México, por supuesto, tomó el liderazgo. Y hablamos de otra historia. Hoy en la pandemia, que como sabes es una cuestión global, universal, el encargado, digamos, empezó con ocurrencias como que no era tan grave, ¿no? Empezó a confiarse, empezó a decir que el presidente de la República pues no se contagiaba porque era un líder moral, que su moralidad le permitía no contagiarse, y empezó a hacer cualquier cantidad de situaciones. A la fecha sigue siendo peleado duramente con el cubrebocas, con el tapabocas, que evidentemente los especialistas, gente que sabe muy bien de este tema, ha recomendado el uso, la sana distancia, el lavado de manos, en fin. Bueno, pues él pareciera que está peleado con el cubrebocas, y ha sido una guerra interminable con él, y bueno, pues eso evidentemente, entre otro tipo de manejos torpes, porque eso es lo que ha sido, pues le ha causado pues que muchísimos mexicanos no solamente digamos se contagien, sino que muchos los más se hayan perdido la vida. Somos el cuarto o quinto país, a veces nos estamos turnando el puesto de los países que peor, imagínate tú, que peor hemos manejado la pandemia, solo por abajo de Estados Unidos, de la India, de Brasil. Y bueno, pues estamos de verdad que en una situación terrible, particularmente la Ciudad de México, el Estado de México, que es una zona conurbada. Comentarle a nuestros amigos del auditorio que no hay como un límite, digamos, de aquí estamos en la Ciudad de México y en la siguiente calle es Estado de México. Bueno, pues decretaron apenas hace menos de una semana el semáforo rojo, que es, digamos, como nos hemos movido, que es el hecho de cerrar nuevamente, de regresar a las casas nuevamente al encierro. Y eso evidentemente ha causado, pues no sabes, todo el coraje sobre todo de los comerciantes, porque también se ha dado otra cuestión, Raúl. Aquí, por ejemplo, los comerciantes formales, digamos, los que pagan impuestos, los que tienen un local, son los que de alguna manera han tomado las medidas. La panadería, por ejemplo, que tengo aquí en la esquina, te obligaba a usar cubrebocas y a echarte gel en la mano si querías entrar al establecimiento. Y como ella, muchísimos negocios, de verdad que fueron sumamente estrictos, hicieron caso de todas las medidas. Bueno, pues ni así sirvió para que ahora cierren buena parte de los negocios. Y lo que te puedo decir es que por el otro lado, bueno, todos los informales, todos los que no pagan impuestos, todos los que se ponen en la calle, bueno, pues están haciendo su agosto, porque evidentemente eso pues ha causado que, mira, aquí en el centro histórico, por ejemplo, de la Ciudad de México, andemos como de verdad, como si anduviéramos en fiesta, sin cubrebocas, con medidas terribles. Hoy incluso un periódico de acá, el diario El Universal, publicaba precisamente el contraste, ¿no? Los negocios que están acatando, que están haciendo caso, como muchos de los que estamos en casa, que estamos acatando las medidas y que tuvimos que cerrar o que tuvimos que estar en casa, y los que les ha valido, con perdón de ustedes, que han estado en la calle, que siguen sin cuidar la sana distancia, y bueno, pues en las romerías, como le decimos aquí, que han causado, ahí es donde realmente se están haciendo los contagios, Raúl. Y insisto, hoy en nuestro país estamos cansados, los doctores están, bueno, además que somos de los países que más hemos perdido doctores, bueno, pues también ya todo el cuerpo médico está cansado, porque pues no les hemos dado un respiro con tanta gente que se ha contagiado y tanta gente que han atendido. Exactamente. Vos me hablabas de que México cruzas una calle y estás en otro estado o en otra ciudad. Acá en la Argentina pasa exactamente lo mismo con lo que es Buenos Aires capital, la capital, el conurbano bonaerense, nosotros denominamos. Ahí cruzás una calle y estás en otro partido, en otro departamento. Es decir, acá nosotros le llamamos partido. Es decir, el conurbano tiene la mayor concentración de personas en la Argentina.
Es decir, realmente fue algo que en su momento cuando estalló el contagio fue el lugar que más contagio tuvo aquí en la Argentina, que más personas muertas, que más llenaron los hospitales. Es decir, nunca se llegó a saturar el sistema de salud. Gracias a Dios, porque los gobernantes tuvieron la inteligencia suficiente como para comprar todos los tipos de respiradores, adquirir camas de terapia intensiva, armar hospitales móviles. Es decir, se trabajó hasta que apareció el primer caso en la Argentina, se trabajó aceleradamente en buscar una mejor calidad de vida para aquellos que cayeran enfermos, aquellos que lamentablemente perdieran la vida. Pero bueno, tratar de trabajar de la mejor manera. Todos los hospitales de la República Argentina están equipados con 3 o 4 o 2 respiradores y con camas de terapia intensiva de COVID. Y se trabajó mucho en ese tema. Tuvimos un gobernante que está del lado del pueblo, no como los últimos 4 años antes de este gobierno, que nos vendieron hasta lo que no tenía, se endeudaron hasta lo que no tenía, y esas deudas que contrajo el gobierno de Cambiemos en la Argentina, no sabemos dónde está. Una deuda externa que no sabemos quién la va a pagar todavía, porque nos endeudaron por 100 años. No está la plata en obras públicas, no está la plata en salud, no está la plata en educación. Todas las promesas que nos hicieron o que le hicieron al país en el 2015 para ganar las elecciones fueron todas mentiras. Es decir, fueron negocios para el entorno de ellos, para los amigos. Que creo que lo mismo pasa con López Obrador allí en México, cuando asume Alberto Fernández aquí en Argentina y se reúne con López Obrador allí en México. Fernández viene a la Argentina diciendo que teníamos un presidente mexicano que iba a sacar el país adelante, y después, con el transcurrir de este último tiempo, vimos desde Latinoamérica que no era la persona que había iniciado ese trabajo de conducir los destinos de México. Creo que pasó exactamente lo mismo que en los últimos 4 años de Cambiemos aquí en la Argentina, con una promesa, con que iban a hacer esto, el otro, aquello. Nos pintaron, como decimos los argentinos, el oro y el moro, y nos quedamos sin el oro y sin el moro, lamentablemente. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en la República Argentina. Y hoy, actualmente, y recién el informe que te envié a través de Luis Martínez Alcántara, de la vacuna de un lado sí, la vacuna, o quizás, o tal vez no la vacuna rusa. Se habla de negociados con Pfizer, se habla de negociados con la vacuna inglesa. No la quieren a la vacuna rusa porque dice que es comunista. Es decir, la oposición han hecho un caranchismo de todo esto, pero algo que no se ha visto, no se ve. Creo que en muchas partes del mundo la derecha extrema o la derecha está haciendo todo ese tipo con los gobiernos populares. Creer que lo que se hace, lo que se trae está siempre mal, que lo que hacen ellos siempre está bien, y me parece que acá se está trabajando o se está luchando entre salvar la vida de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros viejos, o nosotros mismos. En el caso mío, yo tengo 57 años, ya soy una persona mayor, si tengo mis problemas de salud, si no miran a ver cómo pueden sacar una tajada de eso para llevar para su propio bien. No miran en el otro, miran en ellos nada más, y criticar a cuantas cosas propuestas tenga el gobierno para ayudar a la gente. No, ellos todo está en contra. Pero bueno, es lo que estamos viviendo en la actualidad en la República Argentina. Fíjate que comentarles a nuestros amigos del auditorio que sí, fíjate que aquí, bueno, pues lo que más ha vendido Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, era que llega con un respaldo de más o menos 30 millones de votos, pues digamos que fue una gran mayoría apabullante que nadie le cuestiona. Y fíjate que lo hemos comentado en algún otro momento, efectivamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, yo te podría decir, y bueno, pues como periodista lo vivimos durante 6 años, era increíble el nivel de corrupción que había en todas las áreas, como nunca. Mira, más o menos los panistas lo habían controlado. Bueno, llegaron los priistas, que era el partido en ese momento, vino a acabar con mucho de las arcas, se llevaron, bueno, hasta el cable del teléfono, casi. Y Andrés Manuel, que yo te puedo decir que es un buen opositor, que siempre tenía como la fórmula perfecta para criticar y para cuestionar a todos los dirigentes o a los gobernantes en ese momento. Mucha gente pensó, yo te podría decir que por algún momento yo tenía también la idea de que iba a hacer las cosas bien,
Y lo cierto es que lamentablemente, no solo para él, creo que para los mexicanos, ha sido un fraude, ha sido un desastre porque solamente se ha dedicado a culpar al otro, ¿no? Si bien sabías, en una lógica de, si por eso te ponen por bueno, ¿no? Pues ahora se ha dedicado a justificar y de verdad a crear cosas, y eso es muy triste para nuestro país porque efectivamente mucha gente, sobre todo los que menos tienen, han confiado en que realmente Andrés Manuel iba a ser este líder que los iba a sacar de la pobreza, y lo cierto, yo te puedo decir que lamentablemente, Raúl, no está sucediendo así. Y bueno, vamos a ver ahora también qué pasa con la vacuna, porque mira, la última que hicieron, habían prometido que iba a comenzar la vacunación, digamos, para el cuerpo médico y para la gente, digamos, para los adultos mayores en esta semana. Pues resulta que ya le echó la culpa al laboratorio porque no cumplió, ¿no? Entonces ya vamos desfasados en México de por sí para recibir la vacuna. Bueno, cuando vemos que en Londres, por ejemplo, en Inglaterra, ya se vacunaron y ya, bueno, ya hasta surgió una nueva cepa mucho más violenta o mucho más agresiva. Y aquí en México todavía no vacunamos, vamos retrasados, vamos tarde y vamos mal, lamentablemente. Entonces eso se está reflejando evidentemente en más contagios, en más decesos lamentables. Y bueno, de verdad que yo esperaría, yo te puedo decir que como mexicano, que Andrés Manuel corrigiera el camino. Acaba de cambiar a su secretario de Educación, que lo mandó como embajador a Estados Unidos, ahora que ya Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos, y dejó a una maestra digamos, que fue candidata a gobernadora, pero tú lo ves, ahora sí que de lejos se ven, ahora sí que de lejos se ve el caballo blanco y no te queda duda que la señora no tiene la capacidad. Es muy buena, como decimos aquí en México, en la grilla, ¿no? Es muy buena grillando y haciendo acuerdos, pero no con una cuestión que tú lo sabes en Argentina, en Chile, en cualquier otro país, en México, por supuesto, la educación es un tema primordial. Y mira que no tenemos no sé, a la versión de mujer de José Vasconcelos, que fue nuestro primer secretario de Educación, y era de verdad brillante. Yo no le veo por ningún lado que la señora vaya a cumplir con el paquete de lo que implica estar en una silla como la Secretaría de Educación Pública. Y eso también, créeme, quisiera darte mejores noticias, Raúl, pero México hoy no vive su mejor momento, lamentablemente. Nosotros para darte las mejores noticias desde la Argentina realmente en un gobierno como Macri llegó al gobierno mintiéndole a la gente, diciéndole que pobreza cero, que 1 millón de jardines de infante, que salud lo pasó de ministerio a secretaría, es decir, degradó el ministerio de salud. No teníamos ministerio, lo bajó a secretaría, es decir, realmente lamentable. Que íbamos a tener mejores estados de confort. Nos aumentó todas las tarifas por las nubes, es decir, fueron negocios hechos para los amigos, no para el pueblo, es decir, negociaron con los amigos, se llevaron la plata con los amigos, lo mismo que los parques eólicos, todo lo que vos te puedas imaginar en 4 años, la persecución política a la oposición, querían meter presa a la actual vicepresidenta, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no le encontraron nunca nada, inventaron causa cuaderno, fondos de la obra pública, caucharon gente que estaba presa para que declararan en contra de como arrepentido, es decir, con los medios hegemónicos hicieron desastre y no la pudieron meter presa, es decir, nunca le pudieron encontrar nada, absolutamente nada. Fueron con una mentira más grande que este mundo a la Patagonia Argentina, a dar vuelta a la Patagonia Argentina porque buscaban container con dinero y no encontraron nada. Pero sin embargo a Macri y a muchísimo de su grupo, de su entorno, apretaron una tecla y en los Panama Papers encontraron fondos que nadie sabe cómo fueron a parar ahí. Es decir, de empresas offshore de los cuales participa el ex presidente de la Nación. Es decir, es algo nefasto lo que ha pasado en estos últimos 4 años en la Argentina. Ganó, por supuesto, en su momento con el 2 o el 3% de diferencia. Si nunca tuvo una diferencia como López Obrador en México, ganó con 30 millones de votos, es decir, con una mayoría prácticamente absoluta. Ganó ahí nomás y hizo con ese poquito le bastó destruir a la Argentina. Y hay gente que todavía cree que lo que hizo estaba bien. Fíjate que yo esperaría de verdad, y creo que como mexicano te lo digo, sobre todo porque efectivamente tú decías al inicio que hemos estado muy pendientes de cómo están nuestros amigos, de cómo están nuestros conocidos en otras partes del mundo.
A mí me gustaría, evidentemente, a nuestros amigos de Argentina, pero también a nuestros amigos con los que luego platicamos en otras partes del mundo, que poderles decir que México va avanzando. Lamentablemente, como bien dices, fíjate que yo sí endoso buena parte de lo que le ha pasado a nuestro país, porque creo que Andrés Manuel ha tenido la oportunidad de mantener, mira, al menos de dejar el país como estaba cuando lo tomó, que eso ya hoy sería un éxito en su administración. Pero el tema también, y eso hay que decirlo, y es una autocrítica si tú quieres como sociedad, que luego la gente, las personas creen ilusamente, y lo digo con esa responsabilidad, ilusamente, que con una varita mágica van a cambiar el país. Y lo hemos comentado en muchos momentos. La administración pública, el gobierno, y tú lo sabes, Raúl, en el gobierno no se pueden hacer milagros, se tiene que hacer mucha política pública, mucha visión, sí poner en el centro a las personas, ¿no? A la persona como con toda su dignidad y demás, pero se tiene que trabajar y se tiene que desgastar, y si en algún momento se equivoca, pues ni modo, es parte del costo político, como se le dice acá en México, de las acciones que están haciendo, pero están trabajando finalmente. Acá lo que hemos visto es esta justificación de que, pues mira cómo está, pues es que todo está mal, y le echa la culpa al vecino de enfrente. Bueno, a uno de los expresidentes de aquí, a Felipe Calderón, lo trae como en feria porque es su enemigo. Pareciera que Felipe Calderón más bien terminó la administración tan pronto llegó Andrés Manuel, y no es cierto. O sea, se olvida incluso, que es muy curioso aquí en la parte política, no menciona mucho a su antecesor, a Peña Nieto, porque se dice, ¿no? Se dice que hubo un acuerdo entre ellos, un acuerdo político para no tocarse, y mira que ha pasado mucho de ese tema, porque como bien dices, aquí han hecho búsquedas, todo mundo sabemos quién es el culpable, dónde se desvió, cómo se desvió, cualquier persona que puedas platicar en la calle sabe quién es culpable de los delitos, y no los encuentran, no los persiguen, los dejan libres, los dejan cómodos. Bueno, hace poquito a uno de ellos, bueno, lo dejaron en jet privado, les dan trato de reyes, vaya, y eso es muy triste. Pero a lo que voy, creo que buena parte también de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Como mexicanos en este caso, y seguramente como argentinos, es revisar lo que está haciendo, lo que te está prometiendo el opositor, y no porque te prometa cosas bonitas, ¿no? Así que como la novia, ¿no? Que te promete, le bajas el cielo a las estrellas, si sabes que no lo va a lograr, sabes que un cambio no se hace de un día para otro, que lleva mucha cuestión de trabajo y mucha cuestión de presupuestos y demás, y creo que la gente aquí a veces pecó de ilusa, y bueno, pues pensaron que con el discurso bonito de Andrés Manuel López Obrador las cosas iban a aparecer, iban a cambiar por arte de magia. Y yo te puedo decir de mucha gente que cada vez platicamos más con ellas, están decepcionados porque votaron por Andrés Manuel. Y bueno, pues aquí al menos en México el próximo año va a haber elecciones para cambiar todo lo que es muchas gobernaturas o muchas alcaldías y incluso la Cámara de Diputados. Y ahí es donde se espera que haya un voto de castigo ya así en contra de Andrés Manuel. Pero obviamente Andrés Manuel también te podría decir que se está preparando, bueno, como se dice por acá vulgarmente, para repartir billetes, para mantener pues digamos la hegemonía, ¿no? El que tenga él en la mayoría todavía en la Cámara de Diputados. Pero vamos a ver, efectivamente, nuevamente los ciudadanos tenemos en nuestras manos el destino de nuestro país, y seremos nosotros los responsables de si le ponemos un alto a los errores que ha tenido Andrés Manuel, o lo avalamos como presidente para que siga haciendo de las suyas, ¿no? Y eso también creo que sí hay una crítica para el gobierno, pero evidentemente la autocrítica de nosotros como ciudadanos es fundamental, Raúl, para salir adelante como país. Macri mintiéndole, llegó al gobierno. Macri viene mintiéndole a la Argentina y usando usando la muerte fundamentalmente. Llegó escalando posiciones en la política. Primero, recordamos, si vos debés tener la información de acá, la tragedia de Cromañón, la noche de un 30 de diciembre, no me acuerdo bien el año exactamente, pero se llama como casi 20 años, o un poco menos, donde se incendia un boliche en la capital federal, donde por ese entonces el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era Ibarra. Bueno, con esa muerte Macri llega al poder de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esa muerte. Años después, con la muerte del fiscal Nisma, que se mata porque está certificado que se mató, llega también conjunto, por supuesto, con jueces corruptos, es decir, fiscales corruptos. El partido judicial político que había llega al poder también de la mano de la muerte, siempre rodeado de la muerte llegó. Nunca por decir por derecha, por ganarse la confianza de la gente, siempre usando algo que
podía dañar por ese entonces gobernante Cristina Fernández de Kirchner. Siempre usó la muerte Macri para trepar en el poder. Eso lo he dicho y está escrito en libros y todo, gente que ha escrito que Macri usó la muerte siempre para llegar al poder. Y bueno, destruyó una Argentina que Duhovne, que era el ex ministro de Economía, el primer ministro de Economía que estuvo en la era Macri, dijo, lo mejor que nos dejó el kirchnerismo no nos dejó deuda. Habían pagado la deuda externa solamente un 6, un 7% de los fondos buitre, con lo cual no se podía arreglar porque estaba el ex juez Griesa, que hoy Dios lo tenga en la gloria y no largue nunca más, de Estados Unidos, que había fallado a favor de los fondos buitre, porque claro, estaba metido también, era parte de esos fondos buitre, ni hablar del tema de que se juzgó bajo leyes americanas, no bajo las leyes argentinas, no bajo las leyes internacionales de la Haya. Se negoció bajo lo que es Estados Unidos, donde los fondos buitre eran de Francia, eran de España, había uno o dos fondos buitre americanos, después el resto era todo el resto del mundo, es decir, pero se juzgó en Estados Unidos. Lamentablemente es eso lo que nos dejó a la Argentina, una deuda por 100 años, un espionaje ilegal donde espiaron a propios extraños, es decir, un manejo de corrupción donde el gobierno anterior eran chorros todos, quienes apoyábamos al gobierno y los que estaban en el gobierno éramos todos chorros para el macrismo. Es así, vos tenés que estar seguro que como periodista también habrás leído algo de la Argentina. Todo aquel que apoyaba el kirchnerismo era ladrón. Porque sí, inclusive acá en mi pueblo, yo como comunicador social me lo decían a mí en la cara. Ustedes son todos ladrones. Es que ¿A quién le había robado a nadie? Yo jamás. Mentían a todos en la misma bolsa. Fíjate que aquí lo interesante, Raúl, es evidentemente cómo la gente ya cuando vaya, el político puede decir, como está pasando, como veo que les pasó a ustedes allá en Argentina, y aquí nos está pasando, seguramente, creo que ese es el la gran esperanza de los que, pues vemos cómo nuestro país se nos va de nuestras manos, y cómo efectivamente debe haber esta conciencia crítica de exigirle al gobierno. Aquí yo te podría decir que hemos caído también como periodistas en un riesgo, porque ahora, también a cualquier comentario que hacemos en contra de Andrés Manuel, estos grupos, que no son muchos, que no es grande el grupo, pero es muy escandaloso, que cuando comentamos algo se van sobre nosotros. Creo que por encima de eso tenemos que sí mantener la conciencia crítica, y evidentemente siempre aquí en nuestro país, que es el llamado que hacemos en todos los espacios donde colaboramos, decirle a la gente que finalmente contraste, que critique, que pregunte, porque pareciera que aquí la lógica es, no, pues es que si hablas en contra del presidente, si te atreves siquiera a tocar al presidente con la crítica, así con el pétalo de una crítica, bueno, pues te haces acreedor a ser desleal y quién sabe qué tantas cosas nos dicen. Yo creo que aquí la misma gente, como creo seguramente pasó ahí en Argentina, se da cuenta que efectivamente estos políticos les queda muy grande el país, Raúl, y creo que ese es el gran reto que tenemos como ciudadanos, como argentinos, como mexicanos, exigir siempre resultados. Quien llega a un lugar de poder, a un servicio público, está para, como de verdad decían por acá, está para servir, porque si no, no sirve y no tiene caso que esté gastando el presupuesto, que esté utilizando un cargo que no está dejando nada. Y creo que ahí la gente sí tenemos que ser más participativos, más observadores de lo que están haciendo, de los resultados que deben dar, porque para eso están, no están para alabarlos, no está para que los cuidemos, para que los adoremos, no, están porque se comprometieron a dar resultados. Y creo que aquí en China, en Argentina, en Colombia, en donde sea, hay esta cuestión de que si el político llega y no da resultados, se tiene que ir, Raúl, y creo que esa es la gran consigna en todos lados, en cualquier parte de Latinoamérica. Exactamente. Yo te traigo a colación a todo esto de vos decís de ocupar un cargo político, el cual tiene que trabajar para ese cargo político, que tiene que brindarse a la gente, a lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el día viernes en un acto allí en el Estadio Único de La Plata, donde se juntaron el presidente, la vicepresidenta, los presidentes de bloque de tanto del Senado, es decir, de los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora Magario. Es decir, la vicepresidenta dijo,
A ver, muchachos, aquellos que están ocupando cargos políticos, hay que dedicarse a trabajar con la gente. Si el sillón que están ocupando le queda grande, búsquese otro trabajo, porque para ese lugar no sirven. En ese contexto le dijo a todos los que forman parte del Gabinete Nacional a que se tienen que dedicar a trabajar, pero por la gente y para la gente, no para el bolsillo de ellos. Y bueno, fue realmente lapidario lo que dijo la vicepresidenta. Puso a trabajar a todos, pero trabajar para la gente y en pos de la gente. Fíjate qué fortuna, porque efectivamente es como se mide la eficiencia de un gobierno, y eso se ve reflejado, y tú lo sabes, hoy no nos podemos ocultar en ninguna parte del mundo, menos ahora con la globalidad en la que estamos, y evidentemente cuando dan resultados, bueno, pues hasta te da gusto decir, oye, pues mi presidente o mi alcalde o mi gobernador o el cargo está haciendo las cosas, y qué triste de verdad que como pueblo tengamos a veces estos alacranes que llegan a los gobiernos y solamente a saquear, a ver qué se llevan, a ver cómo arrancan el cable del teléfono para llevárselo, y eso es indignante, y eso lo tenemos que apuntar los ciudadanos, porque luego eso se nos olvida, Raúl, y con 2, 3 dádivas, al menos aquí con regalos que luego les hacen, o porque les dan un tinaco o algún regalo, ya se olvidan y lo vuelven a dejar. Creo que si brincamos a ese nivel, Raúl, estamos del otro lado. Latinoamérica, con la llegada de la derecha, con Bolsonaro en Brasil, con la llegada de Macri aquí en la Argentina, con el golpe de Estado en Bolivia, con la llegada de López Obrador en México, con la caída de Correa en Ecuador, que lo quieren meter preso, con el desastre que ha hecho Maduro allí en Venezuela, pero Maduro aún les hace patancha a Estados Unidos, que es la potencia que lo ha destruido prácticamente al pueblo venezolano. Realmente hoy por hoy hay que decir, aquellos gobiernos nacionales y populares tendrán que empezar a presentar batalla y luchar duro para el bienestar de los pueblos. La única forma que Latinoamérica creo que tiene que ser el sueño de San Martín y de Bolívar, ser la patria grande, no tener divisiones políticas, ser una sola patria. Latinoamérica tiene que estar unida con gobiernos populares del pueblo y para el pueblo. Es que ese es el reto que tenemos, como dices, en Argentina, en todos lados, en México, por supuesto, porque mira, hemos comprado también, y eso la verdad es que ha sido, insisto, en esta visión autocrítica que tenemos, sí nos hemos comprado los discursos que nos dan los políticos y nos hemos dado el lujo de dividirnos, Raúl, como sociedad, como familia, o sea, muchísima, aquí en México, bueno, pues están desde los que estaban en contra de Andrés Manuel, como los que están a favor, y las mismas familias se dividían. Hoy conozco a muchísima gente que no se habla, porque unos están con uno y otros están con otro. No, espérame, ellos no nos pueden dividir, no podemos permitirnos esto que nos dividan, al contrario, creo que en la unidad, en la hermandad, en el coincidir en la necesidad de trabajar por nuestros países, es donde está la fortaleza de Latinoamérica, y tú lo sabes, tenemos todo el potencial, y lo hemos visto por siglos, Raúl, el potencial que tenemos como países, ¿no? Porque de verdad los latinoamericanos tenemos mucho de estas ganas de vivir, de estas ganas de crecer, que ya quisieran en Europa, que ya quisieran en Japón, que ya quisieran en Corea. Yo te podría decir, he tenido la oportunidad de estar en Corea del Sur, y se admiran pues ahora sí que del coraje, de las ganas, de la pasión con la que los latinoamericanos trabajamos, con la entrega que hay, pues por el arraigo en la tierra, por el amor a la familia, por muchas cosas que de verdad que nos hemos dormido y hemos permitido que los políticos hagan de la suya. Y mira, como decimos por acá, la política es tan grande que no se la podemos dejar a los políticos, ¿eh? No, por supuesto que no. Hay que participar, y bueno, y si no anda, se tienen que ir del gobierno. Como vinieron, se tienen que ir. Es la única razón para que, bueno, es decir, el mundo latinoamericano salga adelante. Lo que soñó Benito Juárez, lo que soñaron grandes libertadores latinoamericanos, de que esto sea una sola nación, un país grande, donde todos luchemos y todos busquemos el mejor porvenir. Exactamente, Raúl. Fíjate que acá recuerdo mucho
un político que hizo, la verdad es que hizo muy bien las cosas, un político católico, Carlos Abascal, que él sentaba, te cuento una anécdota muy rápida, él sentaba y tenía que sentar a los empresarios, a los trabajadores cuando fue secretario del Trabajo, aquí en los tiempos de Vicente Fox, y haz de cuenta, pues evidentemente todos estaban jalando para su molino, digamos, ¿no? Los empresarios, pues obviamente no querían aumentar el sueldo, los trabajadores querían, o los líderes de los trabajadores querían, pues que les aumentaran y pedían mil cosas y demás. Había anécdotas en las que decían que el secretario les decía, bueno, a ver, ahorita vengo, los dejo a ustedes, quiero que se pongan de acuerdo y ahorita vengo, voy a comer, a ver, tráiganles que necesitan, comida, agua, lo que sea, y no voy a regresar hasta que se pongan de acuerdo ustedes porque tenemos que ponernos de acuerdo. Los dejaba horas, Raúl. A veces al principio pues se desconcentraban porque decían, bueno, pues es que si sabe que yo ni siquiera me hablo con este líder, ¿por qué me sienta este secretario? ¿Qué le pasa? Yo te podría decir que ese ejercicio que parecía como muy de escuela, muy de primaria, sirvió para generar un diálogo y entender que a partir del diálogo, de verse a la cara, de entender que incluso el mismo problema tenían tanto los empresarios como los trabajadores y empezaron a encontrar soluciones. Y bueno, a ver, pues tenemos que ponernos de acuerdo porque ya viene el secretario, ¿qué le vamos a decir? Y aunque parezca de anécdota, Raúl, de verdad que eso permitió que los trabajadores y que los empresarios entendieran que estaban en el mismo barco, por ejemplo, y que no podían llegar a un aumento de sueldo del 50%, por ejemplo, porque eso le daba el traste a la economía de la empresa. Pero sí podían decir, bueno, ¿por qué no llegamos que no sea 50? Te doy el 10 y además te doy bonos. Y de verdad no sabes tú, yo fui testigo de este tipo de cosas, de cómo los mismos trabajadores se ponían de acuerdo ya con los empresarios y empezaron a romper ese mito de la lucha de clases, del pobre y el rico, y empezaron a avanzar y llegaron a acuerdos increíbles. A veces, incluso antes de la fecha en la que tenían que llegar, bueno, ya llegaban casi con el acuerdo firmado para que el secretario les diera el ok. Y eso ayudó mucho a que el diálogo, a través del diálogo, se lograran cosas increíbles en una etapa del gobierno que lamentablemente hoy se ha perdido. Hoy los mismos empresarios buscan estos acuerdos, los mismos trabajadores buscan acuerdos, pero ahora el problema es el gobierno, curiosamente, ¿no? Quien no se sienta a dialogar con ellos, quien no se sienta a darles el aval y solamente quiere hacer lo que él dice. Y eso no se puede hacer porque, bueno, pues no solamente se trata de una voz, hay muchas voces y si llegamos a ponernos de acuerdo en una cosa, y decía este mismo secretario, Carlos Abascal, si en una cosa nos ponemos de acuerdo, por ahí vayámonos y ya que en el camino vamos a empezar a ver cómo podemos ponernos de acuerdo y cómo no estamos tan lejos del otro y no estamos tan lejos de la solución de nuestros países. Y creo que esa es la fórmula, esa es la clave para también, como dices, Raúl, tener una Argentina más unida, un México más unido, un Chile, un Venezuela más unido y con vías de desarrollo y con crecimiento como nunca se ha dado. Exactamente. Felipe, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente se nos pasó volando esto de la comunicación y esta última comunicación del año, porque el año que viene vamos a volver a charlar, vamos a volver a estar nuevamente en contacto. Desde acá, desde Argentina, de acá de Benito Juárez, queremos desearte, quienes componemos Poder Institucional y 3G Producciones Eventos Especiales, desearte lo mejor para vos, para todo tu equipo, para toda tu familia allí en México, que tengas una feliz Nochebuena y una próspera Navidad. Bueno, que el año 2021 sea mejor, mucho mejor, ya con un poquito nada más. Creo que con salud vamos a hacer de que un año 2021 sea para seguir luchando. Fíjate, Raúl, que yo me sumo a este llamado que, por cierto, lo hizo su paisano el Papa Francisco a propósito de esta Navidad, y yo me sumo totalmente a este llamado que hacía el Papa Francisco. Si la Navidad, Raúl, si esta Navidad, particularmente esta que ha sido tan compleja en el 2020, no nos llega, no nos toca, no nos transforma en algo, no nos hace un poquito mejores, Raúl, creo que esta Navidad, toda esta pandemia, todo este dolor, todo esto que hemos vivido, no sirvió para nada. De verdad que yo deseo de corazón, con todo el amor que podemos desearle a nuestro pueblo argentino también, que en esta Navidad, de verdad, el niño Dios que van a hacer ahora en la Nochebuena, de verdad les toque el corazón, que nazca en su corazón, que les transforme, Raúl, y que de verdad nos haga un poquito mejores, para que sea también que nuestra nación sea un poquito mejor. Les abrazo con todo cariño, Raúl, y de verdad agradecerte a ti todas estas crónicas y todo esto que nos compartes de tu país, que no sabes cómo estamos ansiosos para un día estar por allá, disfrutarlos, abrazarlos y de verdad por lo pronto desearles las mejores fiestas y que sea un año 2021 renovado,
con fortaleza y que de verdad que no haya pandemia, que no haya políticos, que no haya nada que nos divida y que nos fortalezcamos totalmente. Raúl, les mandamos desde aquí, desde México, todo el equipo, toda la producción de Hablemos al Grano y por supuesto de Talentos que Suman, un abrazo muy fuerte, muy fraternal y muy cariñoso, mi querido Raúl. Felipe, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo año si Dios quiere. Un abrazo. Gracias, Raúl, claro que sí. Muy bien, así pasaba Felipe Galindo desde México, charlando con nosotros en este enlace virtual que tenemos con Latinoamérica, con el mundo, a través de la tecnología, a través del WhatsApp, a través del teléfono. Charlar con gente de otros puntos del mundo para ver qué coincidencia o no tenemos tanto en la política, en la salud, en la amistad, en todo lo que se pueda llegar a pasar por nuestras mentes. Muchísimas gracias a Felipe por esta comunicación. Vamos a poner un temita musical y hacemos el sorteo. Ahí vamos. Y ya nos vamos porque nos hemos pasado del tiempo. Hablemos al Grano con Felipe Galindo.